Un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Hola, bienvenidos a esta nueva temporada del podcast Desde el Balcón. Creo que estamos felices de empezar nuevamente este espacio con muchas ganas y muchas reflexiones que queremos compartir. Qué rico de otra vez estar aquí en este espacio para iniciar esta nueva temporada. Qué emoción, Rosita. Estas conversaciones siempre me llenan de muy buenas expectativas. Hace un año lanzamos este podcast Desde el Balcón y lanzamos esa primera temporada con el propósito de, creo yo, tener conversaciones, ideas sobre lo que sí es posible, hacernos más preguntas que tener las respuestas, escuchar otras voces, abrirnos a la posibilidad de reflexionar sobre el liderazgo más allá de lo que comúnmente hablamos del liderazgo. La temporada pasada fue valiosísima porque estuvimos conversando de diversidad, de liderazgo colectivo, de cómo conectar con tu propósito, de construcción de paz, de confianza, en fin, de una cantidad de temas maravillosos. Qué delicia poder continuar con esta conversación en esta segunda temporada Desde el Balcón. Sí. Y como lo dijimos desde la vez pasada, para quienes nos escuchan, es un espacio para parar, para ampliar nuestra perspectiva, para, como tú dices, meternos en el apasionante mundo del liderazgo, pero yo creo que quiero volver a traer esa apuesta que tú ahorita mencionas y es, aquí no estamos desde las expertas, lo decíamos creo que al inicio de la temporada pasada y es, creo que somos expertas en hacernos preguntas y para mí es un espacio en el que espero que estemos desde ahí, desde la curiosidad, desde la conciencia, desde la reflexión crítica, desde traer nuevas voces, desde la valentía. Y bueno, qué felicidad seguir aprendiendo en este camino de hacer este podcast que es en sí mismo, yo creo que toda una aventura. Totalmente. Y yo creo que sí es una promesa de nosotros en esta segunda temporada es justamente eso, y es subirle el volumen a conversaciones más audaces, más valientes, no necesariamente políticamente correctas, pero sí desde el alma, con respeto y sobre todo con lo que más nos gusta, que es con curiosidad. Yo creo que ahora lo que queremos es conversar sin filtro, sin pretensiones, con el alma abierta, con el corazón en la mano, porque yo creo que nos estamos sentando acá las dos, Rosita, con la convicción de que hay cosas que ya no caben en el silencio, ya tal vez sabemos que hay cosas que solo encuentran sentido cuando las decimos en voz alta y creo que compartimos esa necesidad de hablar más. Y un poco de contexto que me parece valioso de esta temporada. Y yo pensaba mucho, claro, empezaba el año y yo decía, "Oiga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los siguientes temas?" Y en un fin de semana, hace como un mes, eh, recordaba que cuando estábamos en ese debate si hacer podcast o no, había una parte mía que me resistía un poco de sentirme expuesta, sentir, bueno, yo no quiero hacer un podcast más de liderazgo para ir a teorizar de liderazgo. Y al final recordé el compromiso que hicimos las dos con Carol de nuestro equipo de comunicaciones y era, yo voy a hacer en el caso mío, digamos, este espacio bajo la premisa de que voy a hablar aquello que mi corazón tiene que hablar, o sea, que no me puedo quedar callada. Y me hizo mucho eco ese recuerdo porque en esta como reflexión hace un mes, en un fin de semana, era como literalmente es como si estuviera atragantada de cosas que necesito, de las que necesito hablar. De alguna manera es como que lo que está pasando en Colombia, en Estados Unidos y en el mundo en términos de liderazgo, quedarme callada ya no es una opción. Y claro, en el marco de origen yo creo que siempre ha habido un debate y es que somos una organización profundamente diversa, en que parte, digamos, de nuestra apuesta es incluir todas las voces. Y tú y yo lo hemos conversado como la aceptación de la diversidad no se vuelve neutralidad y no se vuelve silencio. Y en mi caso, digamos, como cabeza de esta organización, muchas veces he sentido
que es difícil fijar mi postura por respetar toda esa diversidad. Pero al final, en este momento, mi reflexión era lo más incoherente que puedo hacer es que ante todo lo que está pasando en términos de liderazgo en Colombia y en el mundo, quedarme callada. Entonces, creo que lo que tú dices, seguramente habrá cosas que serán, por un lado, políticamente incorrectas, por el otro lado, no tan alineadas con lo que normalmente en origen hemos hecho. Y me parece que seguiremos aprendiendo, pero creo que aquí estamos tú y yo representando obviamente una organización, pero principalmente como personas. Y creo que en mi caso Rosita tiene cosas que opina, cosas que definitivamente su alma está necesitando hablar. Y también siento que nuestro rol y la causa de origen nos da una responsabilidad mayor de no quedarnos calladas. Sí, comparto contigo esa sensación porque la realidad es que el silencio es un lujo que hoy no nos podemos permitir. Y estoy de acuerdo con que nosotros acá, claro, representamos una organización diversa, profundamente diversa, y yo creo que somos muy cuidadosos en eso, pero también están las voces de nosotros como personas, como lideresas, como ciudadanas activas, y como mujeres que quisiéramos promover cada vez un país que hable más de frente, que hable mejor, si se le quiere poner ese adjetivo. Y hablar mejor es tener la posibilidad de atrevernos a decir eso que normalmente nos preferimos callarnos en función de un respeto que no le está ayudando a nadie. Uh-huh. Y un poco, si yo pudiera decir qué es lo que me empieza a activar esa llama interna, y yo pudiera ahorita, mientras te oía, es como la divergencia y la distancia tan grande en lo que hoy profundamente creo, en lo que creo que en estos 16 años hemos aprendido en términos de liderazgo, y es la necesidad en este mundo de hoy de tener líderes que entiendan que el camino es colectivo, que entiendan que su principal responsabilidad es escuchar voces diferentes, generar puntos de conexión, generar puentes que conecten, ayudar a que salga lo mejor de las personas al servicio de los desafíos, líderes que entiendan que no se las tienen que saber todas, sino movilizar a otros. Y cuando eso, entre otras muchas cosas, hemos aprendido, y yo creo profundamente, y vemos cada vez más, y poniendo, por ejemplo, con nombre propio los líderes políticos en Colombia y en Estados Unidos, pero está en otras partes del mundo también. Pero digamos, creo que donde vemos presidentes en el rol que implica, con la responsabilidad que implica ser el presidente de un país, con discursos cada vez más polarizantes, cada vez con llenos más de rabia, cada vez más irrespetuosos a la historia. Irresponsables. O sea, literalmente es como para mí, y yo te lo decía cuando planteábamos esta conversación, es definitivamente si hablamos de liderazgo tenemos que hablar de la responsabilidad del liderazgo. O sea, quienes ejercen un rol de liderazgo tienen una responsabilidad demasiado importante, y hay cargos que son todavía más, como puede ser los cargos políticos, pero no excluye solamente los cargos políticos. Entonces, pues yo creo que sí es un momento para cuestionarnos cuál es la responsabilidad del liderazgo. Y por el otro lado, yo creo que hemos ahí como nombrado los dos títulos, la responsabilidad del liderazgo y la responsabilidad del seguidor. Porque yo creo que estoy en unas reflexiones grandes en ambos caminos. De acuerdo. Y siguiendo por esa línea en la conversación de la responsabilidad y el liderazgo, y por ejemplo el liderazgo político, es que la realidad, Rosita, es que hoy que tenemos un mundo en crisis, no podemos obviar el efecto de un liderazgo político que se ve más como un espectáculo o una amenaza que una solución a los problemas de la humanidad. Y que esto se está traduciendo hoy en democracias e instituciones frágiles, no tan sólidas, en liderazgos autoritarios en distintas partes del mundo, en un desgaste, y esta tal vez es la parte que a mí más me duele, un desgaste emocional profundo de una ciudadanía que está hastiada, pero que tampoco se está haciendo cargo. Entonces,
me parece tan valiosa la responsabilidad y la conversación sobre los líderes políticos como la responsabilidad sobre nosotros los ciudadanos y nuestro liderazgo ciudadano para cambiar y transformar esa crisis en la que estamos viviendo. Total. Y si nos enfocamos primero en la responsabilidad del líder, pensando en los líderes políticos, hay unas series que salieron recientes en Netflix que se llama como Punto de Inflexión, no sé cómo será, que se llama Breaking Point, Sí. que habla de la primera temporada sobre el 11 de septiembre y la otra sobre la Guerra Fría, que cuando uno la mira, a mi parte lo que me ha pasado viendo esas dos temporadas de esa serie es entender que las acciones que toman los líderes tienen un impacto en tantas personas por tantos años. O sea que de alguna manera es como ya cuando uno mira hacia atrás la historia, claro, hay una parte de mí que puedo ver con mucha compasión a quienes asumen un rol de liderazgo porque, y sobre todo en roles tan importantes, pues son personas normales, son seres humanos que se van a equivocar, es verdad. Pero si yo llego a ese rol, tengo una responsabilidad mucho más grande. Y lo que yo haga o no haga tiene impacto en muchas personas. Y eso es aplicable a un alcalde, eso es aplicable al presidente de una organización. O sea, creo que sí hay roles de liderazgo que implican una responsabilidad mayor. Y que a veces obviar esa responsabilidad y el impacto que mis decisiones que tomo o no tomo tiene hacia futuro. Y el otro tema que quise tratar que me pareció muy valioso y creo que es muy relevante para lo que estamos viviendo, en estos dos casos, de manera reiterativa, aparece como una frase que es como momentos muy difíciles en los que las sociedades se enfrentan al miedo, por ejemplo, hacen que terminemos tomando decisiones en contra de nuestros valores fundamentales, como perdiendo de foco lo que somos profundamente como país, por ejemplo. Y creo que hay un llamado en estos momentos tan turbulentos de recordar pues cuáles son nuestros valores fundamentales, que más allá del presidente de turno, nosotros como ciudadanía y como colombianos estamos llamados a cuidar, estamos llamados a cuestionar, estamos llamados a poner sobre la mesa para hablar sobre eso. Aquí, oyéndote, me surgió una pregunta. Hace un par de años tuve un privilegio muy grande que fue participar en una conversación con la Fundación BMW y distintas organizaciones que hablaban de liderazgo en el mundo, todos pensando y qué más y cómo más abordamos el liderazgo. Y la pregunta central en esa conversación hace 2 años era desde un sentimiento de frustración de muchas de estas organizaciones preguntándonos: sí, hacemos todo lo que hacemos en liderazgo y trabajamos con gente maravillosa, pero sentimos que no estamos logrando realmente permear o impactar el statu quo. No estamos logrando llegar a estas grandes personas y a estos grandes líderes que toman decisiones de esta manera. Y estoy poniendo eso como pregunta porque creo que sigo sin saberlo. Es decir, ya en un momento podemos hablar desde la ciudadanía y yo creo que desde la ciudadanía es más fácil tragarse esta conversación tan compleja. Pero sí creo que hay algo en cómo elegimos líderes políticos, en cómo nos relacionamos con esos grandes liderazgos y cómo ejercen el liderazgo esas personas que como sociedad no hemos logrado descifrar, porque no estamos impactando allá. Es una realidad. Y creo que hay una reflexión que a mí me llegaba, y yo creo que las frases que más me ha generado, mejor dicho, dolor de estómago, cuando hablamos de los líderes políticos aquí y en Estados Unidos, por ejemplo, y como digo, no solamente y excluyente a esos dos países, es que una frase que se oye mucho, sobre todo en el marco político, es: no me gusta la persona, pero sí me gustan sus políticas. Si hay algo en lo que profundamente creo, pues desde el fondo del alma, es que yo no puedo separar al líder de las políticas, porque quien termina actuando es la persona. O sea, si, como decimos en Origen, si queremos mejores líderes, necesitamos mejores seres humanos. Entonces yo antes de escoger las políticas tengo que decir: esa persona refleja mis valores, esa persona siento que es un buen ser humano, esa persona refleja lo que realmente me importa más allá, porque las políticas pueden cambiar, las acciones pueden cambiar, uno puede enseñar una cosa a otra, pero lo importante es
¿quién es esa persona que las está tomando? ¿Desde dónde? ¿Desde qué valores? ¿Desde qué forma que ve la vida? ¿Cuáles son los valores que lo motivan? ¿Cuáles son valores que lo motivan? Entonces, creo que ahí hay una de las grandes, digamos, como confusiones, porque si nosotros queremos que en las diferentes agendas del país, no solamente, como digo, la presidencia, pero quienes toman las decisiones importantes que nos afectan a tantos, pues cómo nos encargamos de poner buenas personas, de saber cuáles son los valores de esas personas y cómo esos valores se han visto reflejados en sus acciones. Porque es que y hablamos de política, contar un plan de gobierno cualquiera lo puede contar. Eso es simplemente coger y contar un cuentazo. Hoy ya ChatGPT Hoy ya, te lo exactamente, pueden contar diseñar. cualquier cuentazo y terminan contando lo que la gente se supone que quiere oír. Y sabemos que al otro día se hace algo distinto, no importa. Pero al final es quién es esa persona que va a tomar las decisiones, que va a tener el criterio para decir esto sí, esto no. Que nos va a movilizar o que nos va a inspirar o que nos va a convocar para ser nosotros también parte. Ahí hay algo que yo creo que es... Y yo creo que ahí yo le haría doble clic, que salió mucho en Lideroscopio. Y mirando un poco a lo que estamos viendo en la dinámica política, es creo que la gran ausencia de la narrativa política en la inspiración. O sea, tenemos líderes que están de manera reiterativa llenándonos de rabia y de odio, de miedo, líderes mesiánicos, como decía nuestro estudio que hicimos hace 3 años en temas de Ipsos. Hace 3 años, chévere contarles para los que no saben, hace 3 años en Origen nos lanzamos al agua y hicimos un estudio con Ipsos y con El Tiempo, justamente en el marco de las elecciones presidenciales. Era como un juego, ¿no? De ponderar unos atributos de liderazgo para entender no tanto qué propuestas hacían los candidatos, sino cómo la gente elige un líder y pues lo que salió fue impresionante, porque es justamente lo que estás diciendo y es de 32 atributos de liderazgo. El que quedó de último, que a nadie le importó, es que ese candidato se rodee bien, pero las cosas que priorizamos son el líder mesiánico, el que va a venir a salvarme, a darme soluciones ojalá sencillas a problemas que son súper complejos, el que se las sabe todas. Y con una dinámica que me parece muy compleja, que además uno la ve en las empresas y ahorita la ve en el marco de decisiones nacionales, y son líderes que llegan con un mensaje de todo lo que venía hacia atrás es malo. Básicamente, todos los que estuvieron detrás mío son unos ineptos. Sí. Y yo sí soy la persona que sé y voy a solucionar todo. Y además llego ¿Lo voy a hacer rapidito? En 3 meses me voy a ser capaz de solucionarlo todo, que creo que es un irrespeto profundo a la historia. Claro, hay muchas cosas por cambiar. Y yo creo que el Lideroscopio nos lo dice, los colombianos, en el caso de Colombia, son conscientes de que hay cosas, digamos, grandes brechas, pero yo creo que para, digamos, los resultados del Lideroscopio lo que nos dicen es los colombianos quieren una conversación que cuide lo que se ha hecho bien y nos movilice hacia el futuro. No es una conversación de cambiarlo todo por cambiarlo, es un reconocimiento de hay muchas cosas que hay que cambiar, pero no todo. Hay cosas que hay que mejorar, pero sobre todo, y a mí eso yo creo que es lo que más me enamora del Lideroscopio, es una voz de una ciudadanía que a pesar de que hace 3 años dice queremos líderes, queremos esos líderes mesiánicos, pues hoy es un país que también está diciendo yo quiero a alguien que reconozca mi propio poder, yo quiero a alguien que me dé voz, porque en un país que no me ha dado la voz, que no me ha resuelto mis dolores, yo me he hecho cargo de resolverlos. Y eso es poderosísimo. Entonces, si tuviéramos un liderazgo político que esté escuchando justamente ese clamor de la sociedad, imagínate el poder de conectarse con el poder colectivo, con sacar lo mejor de una sociedad. Y yo creo que para mí eso que mencionas que me parece que es tan importante y es los desafíos que tenemos hoy en la humanidad, en la sociedad, en las empresas. El mundo de hoy tiene desafíos complejos. Y yo creo que esa voz que tú traes del Lideroscopio, pensando en los temas más de país, es un país que dice, trátenos como adultos, contrario a líderes que quieren decir que todo se va a solucionar de un día para otro. Y que vienen aquí a imponer y es decir, no, inclúyanos, súmanos, pues súmanos se dice. Súmenos. Súmenos.
Y creo que ahí nos da paso a entender cuál es el rol de la ciudadanía. Porque por un lado, claro, estamos diciendo, los líderes tienen que asumir una responsabilidad, parte es entender que tienen que oír a otros, las decisiones tienen un impacto que trasciende, pero parte de lo que hoy vemos es, y voy a decir un poco mi mirada, una ciudadanía entre callada, un Pasmada. poco alcahueta, Mm. que yo creo que pasamos, y me incluyo, de la indignación que duele el estómago, de la quejadera, de la rabia o la indignación, a volvernos avestruces debajo de la tierra. Ignorar. Mejor yo me desconecto y no veo noticias, pero al final nada de eso va a hacer que las cosas cambien. Sí, estaba pensando en eso, porque claro, como tú bien lo decías, el rol de los grandes líderes y de personas que están en posiciones de tomas de decisiones es crucial y es fundamental. Pero nosotros, en Origen, sabemos que un liderazgo transformador, pues, no depende de un cargo, ¿cierto? No depende de estar ocupando un cargo. Depende más bien de cómo habitamos el mundo y cómo nos hacemos cargo del mundo que habitamos. Y eso sí que nos pertenece a todos. Y eso sí que nos permite hacernos un llamado a cómo estamos desde nuestra propia ciudadanía, desde nuestro dolor, desde nuestra mirada del mundo, desde nuestra propia frustración que es material. Nos estamos o escondiendo, o hablando, o enfrentando, o haciéndonos cargo, que es una palabra que decimos seguido en Origen. Y ahorita tú mencionabas algo que me llamó la atención y es como que, bueno, por un lado, y yo creo que es el llamado de esta temporada, es el silencio no es una opción. O sea, definitivamente estar callados no es una opción, pero salir a gritar tampoco. Es como que a veces pasamos de mejor me quedo callado. En otros momentos entonces estamos con tanta rabia que terminamos siendo parte del problema. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es el camino? O sea, ¿cómo hacemos para tener un rol en esto que está sucediendo? Sí, a mí eso lo conversamos preparando incluso esta conversación. Me gusta mucho esta conversación sobre el silencio y qué es lo opuesto al silencio, que no es subirle el volumen, no es gritar. Subirle el volumen no es radicalizarme. Subirle el volumen no es entonces grito toda mi frustración y no escucho lo que hay. Para mí, lo opuesto al silencio es la acción, la actividad, la conversación, la curiosidad, el tener posturas, el no ser neutral, pero que esas posturas no sean tan radicales que me impidan escuchar qué es lo que le pasa al otro, que me permitan convocar, que me pongan en una energía de estar incluso dispuesto a transformar cosas de las que pienso. Escuché una frase en estos días que me encantó y decía, si estoy en la tarea de construir confianza, tengo que estar dispuesto y saber que voy a cambiar mi forma de pensar. Que eso es un hecho. Y eso es, yo creo que lo opuesto al silencio y lo que necesitamos. Necesitamos personas críticas, que hagan preguntas, que nos incomodemos con conversaciones que son difíciles. Pero necesitamos apertura y transformación de todos. Y yo voy a partir de una premisa y es que de lo que no somos capaces de hablar, no lo podemos transformar, no podemos hacernos cargo, no podemos aprender. Y si yo mirara como cuál es la dinámica en la que veo que estamos es, dado esta polarización y esta sensibilidad, mejor dicho, global, hemos decidido que hay una cantidad de temas de los que no hablamos. Y como digo, pasamos del desespero a la avestruz, pero creo que parte de la invitación es, estamos en un momento muy importante que requiere
cuestionarnos nuestras creencias, que requiere entender mucho más, que requiere ser curiosos, que requiere tener posturas críticas, que necesita enriquecer nuestra mirada con otros y que si seguimos en este tema de que esto mejor no hablemos, yo te contaba, pero me pasaba en mi familia, es como que yo tengo el posicionamiento en mi casa que soy la más liberal y un poco apasionada, entonces como que mando un poco apasionada y que mando todo mando en un espacio de la familia temas de reflexión. Y el tema no es tener conversaciones para debatir, para convencernos o para terminar, pues mejor dicho, en conversaciones acaloradas per se, aunque no son malas de vez en cuando, pero creo que sí es un momento en que conversando encontramos sentido, en que conversando encontramos yo cómo juego ahí, conversando ampliamos nuestra mirada, construimos una postura más crítica, pero una crítica que construye. Entonces creo que el no se trata de sentarnos en la mesa a quejarnos y a renegar, que creo que eso es mucho más frecuente, sino cómo enriquecemos colectivamente el entendimiento de lo que está sucediendo. A mí uno de mis hijos me dijo, mamá, por lo menos mírate esto que encontré, que era un podcast de uno de los mejores amigos de Trump, 1 hora y media de podcast, lo cual fue un ejercicio de la tolerancia. Duro y de tragar. Y aplicarme lo que predico. Y fue muy importante. Fue muy importante porque digo, claro, hubo cosas que estoy de acuerdo, otras que no estoy de acuerdo, cosas que hicieron eco, otras que me generaron mucha resistencia, pero al final, y pudimos tener una conversación valiosa con mi hijo, que me llevo, que entiendo del otro lado de la mesa cómo lo están viendo, pues porque al final nosotros lo que necesitamos es tener la mirada lo más completa posible para ahí sí nosotros decir, bueno, ¿y cuál es mi propio rol? Desde donde yo estoy, ¿qué sí puedo hacer? Y cómo con mis acciones, con mis silencios, con mis palabras, ayudo a que esto siga yéndose para abajo o podemos ayudar a entender que podemos avanzar, digamos, aportando cada uno su propio granito. ¿A ti no te parece muy particular que vivimos en un país o en una sociedad, y estoy segura que esto no pasa solo en Colombia, en donde uno puede ser calificado de extrema izquierda o extrema derecha, dependiendo de la audiencia donde estés diciendo exactamente lo mismo, y estamos supremamente listos además a poner esa etiqueta con una carga completamente peyorativa. Y entonces te la puse y yo ya no puedo hablar contigo porque tú eres eso. Y estoy segura que tú eres eso sin siquiera saber cuál es tu verdadera afiliación política. O, pues que yo lo he dicho muy seguido acá, los opuestos de en este chat no se habla de política y entonces tenemos 35 reglas y el que medio manda un meme va saliendo, o los que lo permiten, pero terminamos en pelea y garrotera familiar en donde, no sé, el 24 de diciembre no nos estamos mirando como con tanta gracia porque es que este es mi tío el que dice cualquier cosa. Sí. Eso dice mucho de qué tan maduros estamos como sociedad para tener no solo conversaciones difíciles, sino para ver la conversación política como algo necesario, porque todas las ideas y las posturas, se me sale lo politóloga, son actos políticos, son actos políticos. Y creo que ahí estaba pensando exactamente en nuestros perfiles distintos, porque la política nunca estuvo, digamos, en mis temas de importancia ni de reflexión, nunca me he sentido ni muy de derecha, ni muy de izquierda, ni un partido ni el otro, digamos, en mi historia. Recientemente, claro que tengo más posturas. Me pasa mucho lo que tú dices en algunos escenarios. Yo soy la de pues derecha absoluta y en otras soy pues básicamente extrema izquierda, dependiendo con quién estoy. Yo he sido guerrillera y paraca en la misma conversación. En la misma conversación. Pero creo que para mí es cómo diferenciamos, y lo que me parece un poco irónico lo que está pasando es que hay muchas conversaciones importantes, relevantes, urgentes, necesarias de lo tema que a todos nos importa, que trascienden la ideología política. Es que si estamos hablando de las brechas que hay en temas de desigualdad, de pobreza,
del tema del medio ambiente. O sea, es que esto no tiene que ver. Eso no es de no izquierda. es ideológico. ¿Cómo así que no podemos hablar de temas sociales y de pobreza y de inequidad? Porque entonces eso nos pone un rótulo. O sea, Así es que, como así que no podemos hablar de economía y de las necesidades que hay en términos y en materia de política económica, porque eso nos pone otro rótulo. exactamente. Ujú. Y al final yo creo que la invitación es, esto que está pasando nos vuelve un poco esa invitación a cuáles son nuestros valores fundamentales, cómo como ciudadanía, como colombianos, como habitantes de este planeta donde estemos, nos hacemos cargo de cuidar eso que realmente nos importa, Claro. que es eso que nos representa como sociedad, Ujú. para lo que estamos dispuestos a poner, digamos, nuestro corazón, nuestro trabajo y nuestras horas más allá del tema partidista per se. Y creo que lo que viene pasando en el mundo a personas como es mi caso, que éramos muy apáticas o que yo fui muy apática del tema político, yo creo que ha sido un mensaje que básicamente nos está gritando el mundo, que los politólogos lo saben, muchos de los otros no lo sabíamos, tan evidente, y es que lo público es de todos, que yo no me puedo desligar a eso que está pasando, que el silencio no es una opción, que decir que es que a mí la política me aburre, eso ya está como mandado a recoger. Es que si no nos damos cuenta que lo que definen los políticos nos afecta a todos los días de la vida, ¿qué más necesitamos para darnos cuenta? Exacto. Entonces, para mí sí hay una invitación a quienes somos seguidores, quienes votamos y elegimos, por ejemplo. Y lo hablábamos en el medio del estudio de Ipsos, una cosa que es muy irónica y es, si yo te doy mi voto, en vez de que yo, con todo el derecho por haberte dado mi voto, te exijo mucho más a mi candidato, al revés, yo a mi candidato le perdono todo porque es mi candidato. Exacto. O sea, tenemos los líderes políticos porque somos una sociedad alcahueta, porque bajamos El el estándar. estándar, porque aceptamos lo que no es aceptable. Tanto así, Rosita, tanto bajamos el estándar que en nuestra molestia con el liderazgo político actual, nuestra respuesta a eso es cualquiera que no sea ese. ¿Cualquiera? ¿De verdad cualquiera? Eso es bajar el estándar. Solo porque estoy agotado de X o Y líder político, entonces yo le puedo regalar mi voto a cualquiera y no exigirle todavía más. Y esto, pues a mí, claro, me lleva a algo, y es que en su esencia más pura, casi que es desde un lugar muy filosófico, la política debería ser un ejercicio de esperanza. En su esencia más pura, la política debería ser un ejercicio de encontrarnos, de tener propósitos compartidos y no de enfrentarnos como si fuera imposible encontrarnos como sociedad. Entonces, sí, esa es la idealista que hay en mí, seguramente. No, y total. Y yo creo que si pudiéramos, porque decíamos, bueno, ¿y cuál es el mensaje que queremos que quede de esta conversación? Decíamos, bueno, construyámoslo acá. Porque al final es, bueno, yo no, de pronto la política no es mi escenario, yo estoy en el sector privado, estoy en el sector social, estoy en la comunidad, pero ¿qué sí puedo hacer? Y voy a traer, hoy estaba escuchando entre esa como apertura, miradas diferentes, así como me escuché hora y media al mejor amigo de Trump, vi un pedazo de una entrevista que le hicieron estos días a Obama y me gustó algo que dijo que resueno mucho, y él decía, lo que está sucediendo no va a depender de una persona ni del próximo político, porque a veces pensamos, no, entonces falta tanto tiempo para cambiar de político y de presidente y ya. Y él dijo muy claramente, esto, cambiar y construir las sociedades que queremos, va a requerir de cada uno de nosotros. Y creo que para mí esa invitación es la que hace mucho eco, porque no me puede gustar el presidente de ahora, pero de pronto a otros no les va a gustar el que sigue. Pero al final, realmente avanzar va a implicar cambios importantes, y Obama decía, va a implicar hacer sacrificios, tomar decisiones difíciles, aceptar que me voy a impactar en algunas cosas negativamente, pero que vale la pena. Me va a incomodar. Fijar posturas que están profundamente alineadas con mis valores, así no sean populares. Y creo que para mí es un poco la invitación. Yo creo que si yo pudiera empezar, y ahí que construyamos entre las dos, para mí
como tema central de esta temporada es lo que está pasando en el mundo es responsabilidad nuestra también. Yo te diría dos cosas. Una frase que me ronda la cabeza es: participar es una forma de resistir. No solo en las elecciones, no solo salir a votar, que sí, hay que salir y hay que votar y hay que hablar, pero es cuando decidimos hacernos cargo. Participar es hacernos cargo. Es que así yo no haya sido el culpable de X o Y situación que esté pasando, es mi responsabilidad ayudar a solucionar. Y eso implica la asamblea de copropiedad del edificio, y eso implica la junta de vecinos, eso implica una causa, una organización, una conversación difícil o una conversación sobre cuál es el país que queremos tener. Y lo segundo es, a propósito de esto que estamos trayendo sobre el silencio y cómo el silencio no es una opción, y tampoco, digamos, queriendo decir que ahora todos tenemos que sintonizarnos con todas las noticias que son abrumadoras y desgastantes. Más bien la pregunta es, ¿cómo estamos usando nuestra voz? ¿Nuestra voz la estamos usando desde el miedo? ¿Desde la rabia? ¿Desde el amor? ¿Desde la esperanza? ¿Desde la posibilidad? ¿Estoy construyendo algo o estoy reaccionando? Yo creo que hacernos esas preguntas se vuelve vital para saber cómo estamos ejerciendo nuestro liderazgo en transformar esto que nos duele tanto. Y voy a sumar sobre eso y es, creo que lo mencionábamos en uno de los episodios anteriores, y es el poder de la historia que me estoy contando y de la historia que nos estamos contando. Y hay una frase que seguramente yo compartía, y es que si queremos saber de qué va a ser capaz, por ejemplo, un equipo, escuchemos sus conversaciones. Y si eso lo traemos a Colombia, si queremos entender de qué va a ser capaz Colombia, escuchemos nuestras conversaciones. Y si queremos ver en el mundo, sería lo mismo. Y creo que no nos damos cuenta que la forma en la que conversamos genera realidades. Entonces, cuando nosotros lo que hacemos es darle mucho más, echarle leña al fuego a esas conversaciones de crítica, de querer rabia, de querer convencer, estamos generando una realidad en la mesa con nuestra familia, en nuestros equipos. Ahí hay una posibilidad. La otra, que me acuerdo que el Lideroscopio también lo dijo y me pareció tan valioso, pensando en quienes dicen, bueno, mi rol no es tanto lo político, más allá de votar, y yo tengo, por ejemplo, una empresa o tengo un equipo. Una de las conclusiones que a mí me hacen ahorita mucho eco del Lideroscopio es, a veces subestimamos la cantidad de personas que trabajan en las empresas y la capacidad que tenemos quienes trabajamos en las empresas y en las organizaciones de moldear la cultura, que es la suma de la cultura de un país. Entonces, si nosotros al interior de una organización, llámese una fundación, llámese una empresa, empezamos a ejercitarle el espacio para poder conversar de manera distinta, abordar nuestros conflictos de manera diferente. En vez de definir que en esta empresa no se habla de política, más bien ayudamos a traer diferentes visiones políticas para que podamos juntos desarrollar no estamos nosotros tomando un rol, pero sí estamos diciendo, aquí ser indiferentes no es una opción, necesitamos tener una postura, y vengan y traemos la conversación. O sea, lo que pasa al interior de nuestras familias, lo que pasa al interior de nuestros equipos y nuestras organizaciones es, de alguna manera, la semilla que permea toda la sociedad. Y creo que ahí hay algo que nosotros podemos intencionar mucho más si nuevamente dejamos de sentirnos impotentes a capaces de empezar a hacer algo distinto. Sí, yo insistiría en que cada conversación es un acto político de amor y necesario. Y pues, como decimos en Origen, la esperanza también es una decisión. Y eso a mí me invita, y me encantaría invitarlos a construir, intencionar conversaciones con personas distintas, diversas, a explorar y experimentar qué sería una conversación en donde yo estoy curiosamente entendiendo lo que me quiere decir el otro y no tratando de convencerlo de mi postura. A veces escuchar más que hablar. Rodearnos de personas profundamente distintas, a ver qué es esto que tienen para enseñarnos del mundo. Y yo, para terminar, también diría, y sumando lo que dices, te diría dos cosas. Una, por ejemplo, ese ejercicio de oír esta entrevista que digo de 1 hora y media,
mi tendencia natural era escucharla para poderle después decir a mi hijo todas las cosas Todo lo que absurdas que, exactamente. Editorializándola en la cabeza. Exactamente. Y fue un ejercicio de conciencia de decir, voy a callar esta parte mía que está todo el tiempo debatiendo esos argumentos para decir, bueno, al final lo que yo quiero es poder entender cuál es el punto de vista del otro, así no sea. Así no me convenza. Así no me convenza. Dos, y también voy a traer aquí un ejemplo personal que me pasó recientemente. Estaba entrando en la parte de pasaportes de migración en Estados Unidos y yo era muy consciente que venía con mucha rabia. Ujú. Gracias a Dios la fila es eterna. Y entonces Y yo... uno ahí pasa por la rabia, el por todo. aburrimiento, el sueño. Entonces estaba en el inicio de la fila, y en el inicio de la fila decía, estos gringos, es que no quisiera estar aquí, me ¿Cómo van a nos tratar tratan? más, no, bueno. Y en esas horas que tuve que hacer la fila, dije, Rosita, qué falta de coherencia, aplícate lo que predicas. Yo no puedo catalogar a todos los americanos de una manera porque no me gusta, en mi caso personal, no me gusta el presidente, porque no me gusta lo que está haciendo, pero eso no hace a la sociedad americana, una sociedad, y creo que eso nos puede pasar en muchos espacios y cómo somos conscientes. Ujú. Y el tercero, iba a conectar, y yo creo que con eso yo, creo que es como para mí uno de los mensajes más importantes para cerrar, es el mundo, y en nuestro caso Colombia, necesita historias inspiradoras, necesita unirnos alrededor de historias de cambio que nos motiven, nos necesitamos creernos que sí es posible. Entonces yo digo que si hay algo que necesita, y ojalá aquí quienes nos escuchan se puedan llevar, es como esa conciencia de qué tal si en vez de contar una historia de algo terrible que pasó, qué tal si cada uno de nosotros nos ponemos cada día a contar una historia de algo maravilloso que pasó. Ujú. Si ante cada posibilidad y cada conversación un poco de desesperanza y de desespero podemos sumar y decir, bueno, pero ¿qué sería distinto? ¿Qué es lo que nos soñamos? ¿Cómo ayudamos a activarla como la energía colectiva de soñar? Ujú. En esa invitación de soñar con otros, no tan iguales a mí, pero soñar permanentemente. Y creo que si lográramos que este año sea un año en el que activemos, como digo, la capacidad infinita que tenemos los colombianos de pensar que las cosas pueden ser mejor, de esa resiliencia que nos lleva a sacar el pecho y decir sí se puede, Ujú. pero además esa creatividad y esa posibilidad de pensar el futuro, creo que ese de nuestro ADN como colombianos, si lo activamos intencionadamente de manera colectiva, creo que es de los mejores aportes que le podemos hacer en este momento al país. Sí, de lo que se habla, se aprende y transforma. Exactamente. Y yo les recomiendo a todos que se busquen una Rosita para conversar. Y otra Andrea para conversar, y que nos sigan escuchando, enriqueciendo, pues porque claramente lo que pasa en este espacio es el resultado, digamos, de todo lo que aprendemos con las personas que nos rodean. Si algo les resonó, si se llevan ideas, si quieren compartírnoslas, usen nuestras redes sociales, conversen con nosotros, que nada nos gusta más que ampliar la mirada y la conversación. Rosita, gracias. Gracias a ti. Un abrazo.